empezado en el Colegio Invisible, con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó. Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Aquí ya empezando el periodo vacacional, nosotros seguimos a pie de cañón porque tenemos muchas cosas que contaros. Esta es la mejor tertulia informativa de misterio de la radio de madrugada. Por eso os contamos que tal día como hoy del año 73 después de Cristo en Judea, la actual Israel, los invasores romanos entraban a saco en la fortaleza judía de Masada después de varios meses de sitio. Bueno, pues hay que decir que todos los judíos sobrevivientes se suicidaron para evitar ser torturados y crucificados. Terminaba de esta forma la gran revuelta judía. Todavía hoy, si vais a Masada, veréis los restos de esa rampa que se utilizó precisamente para asaltar lo que supuestamente era una fortaleza inexpugnable. Bueno, pues también tal día como hoy del año 1746, a 10 kilómetros al este de Inverness, en Escocia, el ejército británico vencía a los jacobitas en una batalla absolutamente brutal, la batalla de Culloden. Sing me a song, the last that is gone. Say, could that last be I? Mary of Soul. Y de esta forma acababan con las tradiciones de los clanes escoceses. Prácticamente no sobrevivió ninguno de los grandes jefes. Esta música que está sonando, seguramente la habéis reconocido, de la serie Outlander, donde está representada maravillosamente bien esa época anterior, tradicional. Los Outlanders, los Highlanders con los kilt, con esas faldas escocesas, defendiendo sus tradiciones hasta este día de 1746. Pues de una batalla a otra, tal día como hoy del año 1945, en la ciudad de Berlín, en Alemania, comienza la batalla de este nombre, la batalla de Berlín. Casi 1 millón, atentos, casi 1 millón de soldados soviéticos avanzan sobre la ciudad para acabar definitivamente con el ejército nazi. Y de oca a oca, y tiro porque me toca, porque tal día como hoy del año 1947, 2 años después, Bernard Baruch, un hombre que asesoraba a grandes mandatarios de aquel tiempo, acuñaba el término Guerra Fría para describir la relación que se abría en ese momento entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Qué tristemente de actualidad está esa Guerra Fría, ¿no? Que parece que de nuevo nos está, en fin, castigando en los tiempos que estamos viviendo. Bueno, pues algo más positivo, o no, quién sabe, porque tal día como hoy del año 2003, en Filadelfia, en Estados Unidos, dicen que el mejor deportista de todos los tiempos se retiraba definitivamente del baloncesto. Se llama Michael Jordan, y muy poquito antes de dejar de jugar al baloncesto, hizo una película con una banda sonora maravillosa. Se titulaba Space Jam. Fly like an eagle, como un águila calva, volar como el águila calva. En este caso, el águila calva de nuestro programa, al que daremos la bienvenida en unos minutos, que está representado en Juanjo Sánchez Oro. Pues eso, decían que este hombre volaba. Y qué mejor música para presentar a la dama del misterio. Laura Falcó, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, pues nada, aquí esperando pues explicaros qué contenidos vamos a afrontar hoy. Oye, antes de que empieces con esto, ¿has visto Space Jam? Bueno, no solo la vi, sino que fui de las primeras personas en verla en España, porque yo llevé toda la promoción desde el punto de vista de marketing en librerías, porque llevábamos todos los libros nosotros. No me digas. Entonces nos invitaron a Estados Unidos a verla en primicia. ¿Y qué tal? ¿Qué te pareció? No, muy divertida, a mí me gustó mucho. Es una pasada, pero a Michael Jordan no lo visteis, ¿no?
No, vimos a gente del mundillo, pero no a Michael Jordan. No llegaban a ese nivel, es que estamos hablando de la gran superestrella. Aquí hay más de uno que está sintiendo con la cabeza, porque sin duda alguna ha sido la gran superestrella, dicen que de la época dorada de la NBA. Evidentemente siempre tiene que haber gente que se equivoque y que lo niegue, ¿no? Ahora veremos quién es dentro de este equipo, pero bueno, antes vamos a contar qué tenemos para hoy, Laura. Pues hoy os contaremos que un film sobre ovnis será la primera película que sincronice el doblaje con la boca del actor gracias a la inteligencia artificial. También os contaremos a qué huele una momia. Uy. Me imagina que estamos hablando de una momia de alguien que se ha muerto, claro. Hombre, no, claro, sí, no. Imagino, bueno, hay gente que son un poco momias, pero por eso te digo. Bueno, más contenidos. Y además nos hacemos una pregunta a la que nos gustaría que nos dierais respuesta a través de nuestras redes sociales. ¿Le gustan a los tontos los colores simples? Bueno, pues aprovecharemos la oportunidad en las próximas horas para preguntarle a alguno que otro a ver qué nos cuenta. Bueno, esa tos eterna desde hace unas semanas de Carlos Canales, que parece que no se recupera. ¿Qué tal estás, amigo? Pues aquí sigo yo, estoy muy recuperado. Estoy contaminado a través de todo tipo de bebidas extrañas. ¿Qué es eso? Que me tomo aquí, sí. David está alucinado diciendo de envenenar, pero esto te protege de la guerra nuclear. Es que llevas 2 semanas bebiendo cosas naranjas. Sí, pero cosas muy extrañas, además. Sí. Esto no tiene... Está viendo la composición y no tiene naranja en ninguna parte, pero bueno. Bueno, a pesar de que he explorado bien. Donald Trump tampoco tiene naranja por ningún lado, salvo el pelo y la cara. Bueno, Juanjo Sánchez Oro, ¿cómo estás? Muy bien, expectante. Estaba negando todo el tiempo. Negaba todo el tiempo lo de Michael Jordan. Ahora contesto eso, pero estoy expectante porque imagino que es de los creadores de A qué huelen las nubes. Llega ahora a qué huele. Pues oye, cuando hablemos de eso os vais a reír por detalle. Vale, no, yo negaba porque obviamente el mejor baloncestista de la historia es Magic Johnson, ¿sí? Con diferencia. Y no me lo podéis negar. Era un hombre que hacía equipo. Jordan era un exhibicionista, un atleta, lo que queráis, pero gente que hacía equipo, que tiene otro concepto de juego, Magic Johnson, las asistencia que ha dado este hombre. ¿Viste a ver, y es que vengo... y la lucha con Larry Bird, que ahí yo soy de esa época, claro, tuvo ahí su rival. La mejor época del baloncesto de la historia. Esos partidos. ¿Visteis la película de la semana? Bueno, Miguel, que yo sé que ese tema te gusta. Buenas noches. Buenas noches. No, estoy absolutamente en desacuerdo con Juanjo Sánchez Oro. Creo que Magic Johnson fue el segundo mejor baloncestista de la historia. No, da igual. El primero, sin ninguna duda, y el mejor deportista de todos los tiempos fue Michael Jordan. Creía que ibas a hacer Corbalán. Bueno, qué grande. Corbalán fue un grandísimo jugador de baloncesto. Otro que hacía equipo, lo que te estoy diciendo. Jordan hacía equipo, y daba muchas asistencias. Es como LeBron. Y cogía muchísimos rebotes y tiraba el equipo hacia adelante. No ha habido nada igual que la época de los Boston Celtics contra los LA. No, yo no estoy de acuerdo. Bueno, visteis la semana pasada que emitieron una serie en la pública, en televisión española, precisamente sobre cómo Nike consigue el contrato, en fin, que le genera, en fin, estamos hablando de cantidades multimillonarias a lo largo de los años, todavía hoy sigue produciendo, cómo consiguen ese contrato con Michael Jordan. Y la verdad es que ahí había una serie de frases que estaban muy bien, porque claro, Converse era la fuerza bruta, ¿no?, en este caso, porque era la potencia de una multinacional enorme, ¿no? Y como en la reunión, ¿no?, pues decían, claro, aquí tenemos a Larry Bird, tenemos, no recuerdo quién, Magic Johnson, el tercero no me acuerdo quién era, y lo que le decían, claro, es que Michael Jordan puede formar parte de este póker. Dice, claro, será uno de los 4, el cuarto en llegar. Sin embargo, los de las zapatillas, como dice mi querido David Peñalba, son los que más se recuerda ahora mismo. ¿Cómo son las Air Jordan, donde fue prácticamente pues lo que es realmente. Que ahora valen una barbaridad por culpa de los aranceles. Sí. Han subido casi... Bueno, ya lo valían. Porque como se fabrican en China, ahora tienes que meterle el 35%. Era un auténtico ganador. Michael Jordan, alguien absolutamente obsesionado con ganar partidos y mejorar día a día. A mí se me parece mucho en cuanto a esa psicología ganadora a Cristiano Ronaldo. Era alguien que llegaba el primero a los entrenamientos. Pero si tú eres del Atleti. Bueno, pero... Lo dicho, no tiene ningún criterio, no lo escuchéis. El baloncesto juega muy bien, pero Cristiano no tiene Ronaldo, por favor, no. Y no soy del Atleti, soy del Deportivo La Coruña. Bueno, pero a mí me has dicho más de una vez que te gusta más el Atleti. Bueno, aprovecho para reivindicar, ahora que vamos a dar paso a nuestros oyentes, que tenemos uno de nuestros queridísimos oyentes, Luis Fernando García Madrigal, que está muy enfadado tanto contigo, Carlos, como con Juanjo Sánchez Oro. Está hasta las narices de que habléis del Real Madrid. Y por eso me ha dicho que os diga a UPA Atleti. O sea, que yo no soy del Atleti, pero vamos.
Pues eso, que ya está. Dicho esto, si os parece, vamos a entrar en tertulia, porque si no, o antes de entrar en tertulia, vamos a ver qué nos dicen nuestros queridos oyentes, Laura, porque tenemos las redes sociales, ya sabéis, Twitter @colinvisibleoc, también Instagram y Facebook, como el Colegio Invisible en Onda Cero. Pero antes de entrar ahí, sí me gustaría recordaros una noticia más, porque tal día como ayer, ojo, no como hoy, sino tal día como ayer, se hundía el buque de los sueños. Y es que dices Titanic y cuántas cosas evoca, ¿verdad? Qué maravilla. ¿Cuántos misterios? El principal misterio. ¿Podía salvarse Leonardo DiCaprio encima de la balsa esta? ¿No se despeinaba con el viento? ¿Por qué no? Si la Choni le hubiera dejado un poco de espacio. Ahí está, Laura. Ahí está. Pero ¿cómo que la Choni? Por favor. Bueno, digo la Choni por decir algo. Por favor, pero vamos a ver, una señora. Era una señora. Venga, Laura, con esta música tan evocadora relativa a una historia alucinante, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes. Alejandra Martínez Cuesta dice: hola, nada de AliExpress, todo lo contrario, me encanta la edición del jueves, pero la del martes es mi favorita, no cambiéis y mil gracias por vuestro trabajo. La mía también es mi favorita, la del martes y la del jueves, las dos. Y bueno, pues lo de AliExpress, ya sabéis que hace unas semanas pues un oyente nos dijo que la edición del martes era de AliExpress, que no sabemos muy bien qué quería decir, pero barata. Dejamos, baratilla, ¿no? Tarda en llegar. Vale. Sí, que viene de China con aranceles. Albert dice: televisores de plasma. Actualmente las televisiones son de LED, las de plasma hace años que quedaron obsoletas. Gracias por el programa. Da igual que sean de plasma o que sean de LED. Son igual de estrechas, por lo tanto no caben fantasmas. Así que da igual. Venga, seguimos. Dariel Vicedo dice: he descubierto este programa hace unos meses y ya no escucho otra cosa. Demoro varias noches en terminar un programa, ya que la voz de Lorenzo me tira a la lona en 10 minutos. Abrazo desde Cuba. Pues eso que grito mucho. Si empiezo a hablar así, te quedas dormido en 3 segundos. Pues eso, un abrazo para Cuba. Dani nos dice: qué corto se me hace el programa, me gustaría que los colaboradores tuvieran más tiempo y restarlo a las opiniones de los oyentes, que no me parecen realmente importantes. Pues gracias. Por eso mismo es por lo que hemos leído tu opinión, porque a nosotros sí que nos parece importante, que lo sepas. Venga, vamos con la última. Y por último, María José Cortés dice: mi sobrina de 2 años tiene un muñeco que le ha puesto Charlie Channels. Grande Carlos. Marca registrada, ¿ves? Toma ya, el Charlie Channels, tío. Yo tengo un muñeco de peluche de Dan Marino, del quarterback de los Dolphins, así que es la evolución normal. Bueno, pues dejando unos segunditos de esta musiquita tan maravillosa, contando una historia que ya abordaremos de nuevo en el Colegio Invisible, y nunca mejor dicho, ya que estamos hablando de un hundimiento, ya os contaremos alguna que otra cosa de este barco de los sueños, el Titanic. Pues eso, comenzamos la tertulia. La otra crónica, en Onda Cero. Y además, Laura, hay que decir que lo hacemos. Hoy empezamos con una de esas noticias, vamos a decir casi escatológicas, que tanto nos gustan por aquí, porque hay que decir que hay excrementos que valen una auténtica fortuna. Pues sí, vamos a hablar nada más y nada menos que el del Lunar Recycle Challenge, y es que es el nombre del concurso que ha lanzado la NASA para lograr un objetivo, y es evitar que los desechos humanos de los astronautas se tengan que dejar desperdigados por la Luna durante las misiones. Pensemos que 96 de esas bolsas en las que los astronautas hicieron sus necesidades se quedaron en la Luna durante las misiones Apolo, y ahora la Agencia Espacial Estadounidense ha decidido pues rascarse el bolsillo para solucionar ese problema. En concreto, la NASA está ofreciendo van con bolsitas como para los perros para cogerlas. Sí. Bueno. No deje usted un truño en la Luna, hombre, sea bueno. Carlos. Es que está el regolito, está el regolito y el corpolito. Claro. La humanidad está muy mal, en serio. Sí, la diferencia es que aquí te ofrecen $3 millones, cosa que no ofrecen por recoger la de los perros. Sí. Oye, tú no des ideas que va Elon Musk a ir a tu nave. No, total. Sí. Bueno, pues venga, seguimos. La noticia es una mierda, ¿no? No me quedamos. La noticia es una mierda, literalmente. Bueno, inténtalo, Laura, tú inténtalo. Exacto, que lo que ofrecen son $3 millones por precisamente las mejores soluciones que posibiliten no verter esos desechos en el satélite de la Tierra.
Las misiones Apolo en su momento dejaron varias bolsas porque no sabían qué hacer con ellas. Por un lado, porque necesitaban descargar, aligerar peso. Claro. Descargar en pero todos por los otro, sentidos. porque no sabían qué hacer con esos excrementos y con todos esos restos. Y lo dejaron allí en la Luna. Sin embargo, pues no es la solución ideal, evidentemente. No, es que el hombre siempre dejando Además, mierda por todos lados, perdón. Es que es así. En la India venden como si fueran... no me sale el nombre. Es un país muy experimentado en eso. Sí, no, quiero decir que el excremento lo venden para como combustible. Entonces tú ves que lo utilizan directamente, claro, se vende muchísimo. Lo dejan ahí seco y te Pero estamos hablando de las cacas de las vacas, ¿no? Que se secan, efectivamente se utiliza para combustible. No, pero los vendes en los puestos, los tienes aquí muy habitualmente, ¿sabes? Mira, o sea, que ahí como si fueran obleas. Bueno, pues lo que están intentando es que la gente proponga cosas y además priorizar las tecnologías que sirvan para reciclar los residuos y convertirlos en productos utilizables para actividades científicas y explotaciones. Se puede hacer una cabaña de caca. Extraplanetarias. Bueno, a ver, fíjate, una de las cosas que se estaba probando, y siempre me acuerdo de la gente fantástica de Astroland y de mi querido amigo, el CEO de esta empresa, David Ceballos, los que están haciendo, ¿no?, esas pruebas en un entorno, bueno, pues las cuevas que hay en Cantabria, que vendría a ser, entre comillas, lo más parecido a lo que el ser humano se puede encontrar cuando se colonice Marte, ¿no? Y ellos decían que efectivamente uno de los recursos principales para cultivar allí son las cacas humanas. Hay que reciclarlas, pues como parte de ese estiércol, de ese abono que va a servir, pues para que puedas tener alimento. O sea, para que luego el astronauta de la película haga patatas. O sea que ¿os acordáis? Que el estreñimiento no puntúa alto para ser astronauta. De todas maneras, sabéis que podéis ver ahora mismo en internet, hay una página donde están ubicados y geolocalizados toda la porquería que los humanos hemos dejado en la Luna. ¿Ah, sí? Todo tipo, sí, No me puedes seguir. digas. Todo está clasificado, el peso, dónde, qué misión lo dejó, está todo lo puedes ¿Y ver. qué cosas hay? Pues hay restos de pata de un transmisor, sistema de conexión de una nueva... Está todo, pero todo totalmente inventariado y además es obligatorio. Es decir, si la Blue Bus vuelve a la Tierra y se ha dejado allí una antena, tiene que decirlo, me ha dejado una antena en el cráter, no sé qué. Y entonces lo localizan, lo marcan, antena de nave tal. Y están todo. Y está calculado el peso. Las toneladas que pesa toda la porquería humana en la Luna. Es increíble. O sea, es algo asombroso. Es que no podemos, ¿eh? Pero no sabía lo de las bolsas de caca, que también estaba contadas. Sí. 96 bolsas de caca de astronauta quedaron en la Luna. Buah. Bueno, no sé si te queda alguna información más sobre esta noticia, Laura. O... Estás brutal. No, ya. Bueno, ¿Te imaginas pisarla? Llegar a la Luna que no hay nadie, pisar una caca humana. Suerte, trae suerte. Bueno, te vuelves. Hombre, suerte seguro que trae. Después de tanto tiempo eso puede tiene que ser estar el inicio de la vida en la No, Luna. pero haces polvo a los conspiranoicos. ¿Y cómo sabe usted que llegaron los americanos? Se pisa una caca humana. Yo pensaba que la panspermia era otra cosa, fíjate, y va a ser con esto. Bueno, pues vamos a pasar de algo que sabemos perfectamente cómo huele a otra cosa que no sabemos muy bien cómo puede oler y que Carlos Canales, nuestro querido Charlie Channels, nos va a desvelar. Todos sabéis ¿A lo qué que huele son? Una momia? Esto sabéis lo que son los premios Ig Nobel, ¿no? Sí, claro. Esos premios que premian los antinobel. Investigaciones científicas serias, totalmente absurdas, que no tienen ningún objetivo y no van a ningún lado. Pero son investigaciones científicas. Bueno, pues como fue el gallo el que dijo hay gente pató, pues hay gente pató. Entonces, una de ellas es Cecilia Benvibre, del University College de Londres, que ha desarrollado una investigación muy seria que se ha publicado en el Journal of American Chemistry Society, en la que se analiza ni más ni menos que el olor de varias momias de 5.000 años, para lo cual se ha elegido un grupo de expertos catadores de olfato, para poder analizar a qué huele exactamente una momia. O sea, de verdad, yo ahora me tengo que hacer publicidad porque no se me ocurre en este momento otra forma de hacerlo. Que alguien vaya a mi cerveza y mire donde pone nota de cata. Veréis que hay una cosa que pone nota de cata y te dice más o menos la nota de cata. Sí. Pues es que yo, claro, me dio una ataque de risa cuando vi la nota de cata, literalmente de olor, que dan los investigadores, los 9 especialistas, cogieron y les pusieron allí una serie de momias, que eran 9, que tenían que olfatear. Y tenían que hacer una nota de lo que ellos percibían con su olfato, como quien olfatea, o sea, no sé, como el olfatea vino de Ribera de Duero, exactamente igual, y tienen que hacer una nota, algo así como, esto es literal, amaderado, picante y dulce, con detección de notas florales que podrían provenir de resinas de pino y enebro. Eso es una momia. Eso es el olor de una momia analizada por un olfateador. Pues sí que dan ganas de bebérsela. Bueno, ahora entiendo lo de que se consumiera durante tanto tiempo el polvo de momia, porque realmente, mira, tiene su... Es claro, esto que... Bueno, he de decir una que diarrea que no veas, ¿sabes? Las momias que se eligieron son todas del Museo Egipcio del Cairo, y hay que reconocer cuando leía esta la nota de olor, que es absolutamente genial, pero que tiene su gracia porque dice, bueno, primero, ¿quién defiende la necesidad de hacer una investigación sobre el olor de
olfateado de ¿Cuál es el momias. objetivo? A ver, ¿cuál es el Pues objetivo? ellos dicen ella dice que es una de las cosas más importantes de la investigación sobre las momias. Mira. Algo hay que decir para justificar que te vas a gastar una millonada llevando olfateadores de momias al Museo de Egipto del Cairo. Pero dice básicamente que el motivo es que el aroma era un factor importantísimo en el proceso de la momificación. Se utilizaban aceites, ceras y bálsamos que permitían el tránsito hacia la otra vida. Y que, por lo tanto, a pesar que dice que las películas, dice siempre, aparece vinculado a algo horroroso, el que a veces que la momia alguien lo olfatee, si no se coge una infección, muere de alguna cosa, o hay algún tipo de maldición, dice que en realidad ellos sospechaban que si se hace de una manera no invasiva, como han hecho ahora, que probablemente se sorprenderían de que tal vez el olor de las momias no fuera exactamente como aparece en las películas. Y efectivamente lo han hecho así. Entonces decidieron elegirlas con mucho cuidado para que en un ambiente totalmente aislado se pudiera hacer una detección olfativa por parte de catadores, literal, como lo que habéis oído, que habéis escuchado, del olfato ante la investigación de cómo huele una momia y qué pueden detectar. Y claro, la gran sorpresa es que huele muy bien. Pero no puede estar contaminado también por el ambiente, el ambientador del lo han museo. intentado hacer totalmente absurdo. Dicen que no, claro, que totalmente aislado. Porque una cosa es que huelas la momia recién sacada del hipogeo, y otra cosa es una de las investigadoras, una universidad en Eslovenia, en Ljubljana. Depende de la momia, ¿no? Claro. A quién pertenezca. Que no es lo mismo un Gualtrapillas al que han momificado que un faraón. No, pero me refiero que si está en exhibición pública en el museo, los museos tienen ambientadores durante no sé cuánto tiempo. Están encerradas, lo han eliminado para eliminar contaminación. Fíjate que una de las investigadoras, Martija Stirlich, de la Universidad de Ljubljana en Eslovenia, que ha participado, dice, nos preocupaba mucho encontrar indicios de descomposición en los cuerpos. Dice, pero sorprendentemente no fue así. Dice, no había indicios de degradación microbiana, lo que significa que en el entorno del museo estaba en tan buenas condiciones de conservación que nos ha permitido apreciar exactamente cómo olían las momias después de miles de años de tiempo. Dice, significando que probablemente el material que se utilizó tanto los materiales del sarcófago como los sistemas que se emplearon de aceites, aromas y ceras y bálsamos en la momificación se han mantenido bastante bien, lo cual significaba y lo vinculaban a la pureza y a las deidades. Entonces, sorprendentemente, que es lo que analiza el informe, es que, increíblemente, huelen bien las momias. O sea, huelen sorprendentemente bien. Dice, como han dicho ellos, querían hacer, esto es buenísimo, porque llegaron a trabajar con un perfumista, esto es en serio. ¿O de momia? Exacto, aroma de eternidad, se iba a llamar. El aroma que querían comercializar basándose en lo sacado de las momias, que eso ya me parece mira, da una clave, Juanjo, antes que aroma de eternidad. Me parece bastante importante. Mira, nosotros os pongo el ejemplo, si tú, por ejemplo, vas a la Antártida y de repente decides ir a ver los pingüinos emperadores, te bajas del barquito, te montas en una Zodiac, y antes de montarte en la Zodiac tienes una alfombra. Tampoco puedes coger nada, ¿no? Ni nada, llena de una especie de gel hidroalcohólico muy bestia. Para que te quite todo, ¿no? Y te dicen, cuidado, no cojas ningún hielo, que es que te puedes traer algo que está ahí en estado latente desde hace millones de años. Cuidado la que puedes liar. Entonces no puedes tocar absolutamente nada. Las momias, no estamos hablando de tantos millones de años, pero no es peligroso que alguien se ponga a olfatear una momia. Pues aparentemente no. Es que la maldición puede llegar. Claro, de hecho decía que a lo largo de miles de años la evaporación, oxidación, incluso las condiciones de almacenamiento han alterado el perfil olfativo original, pero no ha dañado, sustancialmente el origen original, que es cuando salió la idea de aroma de eternidad. Sí, pero bueno, a mí me recuerda también a uno de los signos de santidad de nuestras reliquias en el catolicismo, es el olor de santidad también, ¿no? La idea de que huele a flores y tal, después de que piensas que va a estar el cuerpo corrupto y sin embargo te lo encuentras en... A ver, el Instituto Max Planck, que es el que ha hecho el informe definitivo, decía que para ellos esto se llama geoantropología, la unidad que lo dirige. Bueno, pues llámalo de alguna forma. Que para ellos es fundamental saber estas cosas para datos cruciales de los compuestos que permiten degradar o alterar los restos modificados. Dice que podría utilizarse para proteger mejor cuerpos antiguos en generaciones futuras y para saber qué tipo de materiales usaban y con qué calidades las empleaban. Y dicen que están sorprendidos porque significa que estaba hecho de una manera muy, muy precisa y con un altísimo nivel técnico. Bueno. Pues oye, que aprovechando que vamos a estar en esta Semana Santa recorriendo algunos lugares de Egipto, ¿habéis estado en el Museo de las Civilizaciones? Sí. No el grande. No, en el donde tienen todas las... Exactamente, fue el que se hizo como esa fase intermedia, ¿no? Una procesión espectacular, televisada. La Golden Parade. Quite la nariz y dejo de leer este hombre. A ver, había tanta expectativa con la creación del gran museo de la civilización egipcia que están terminando todavía, ahora ya lo van abriendo por fases, pues que se hizo este museo
Museo de las Civilizaciones, donde en una representación verdaderamente maravillosa, la Golden Parade se llamó, por las calles del Cairo, volvieron a pasear los grandes faraones del pasado y fueron desplazados precisamente desde el viejo Museo del Cairo, que para mí tiene un encanto brutal, fueron desplazados a este Museo de las Civilizaciones. Y hoy en día, no sé si lo habéis visto vosotros, pero es que realmente te estás metiendo en un hipogeo, o en una galería de hipogeos, en donde están enterrados esos faraones, donde tú los puedes ver. Vamos a aprovechar nuestra estancia pues para pegar alguna olida, vamos a olisquear las momias, a ver si realmente, hombre, aquí está Tutmosis, Ramsés II, Hatshepsut, están los grandes faraones de la historia de Egipto. Ramsés II huele más pútrido que tercero, aquí falló algo. Este aroma de pino. Le abandonó el desodorante. No, pero vivió más años, ¿no? También, claro. Es curioso porque la mayoría de esas momias aparecieron conjuntas, o sea, no aparecieron en el Valle de los Reyes, sino en una tumba donde parece ser que se extrajeron todas, pero a finales del siglo XIX, ¿no? Si no recuerdo mal. Para preservarlas. Para preservarlas, claro, y es llamativo que se han conservado gracias a eso, ¿sí? Porque realmente luego el Valle de los Reyes y de las Reinas estaba vacío. Y sobre todo cómo se han preservado. Claro. Es decir, es que están en un estado absolutamente brutal, porque claro, es que lo que decían, un ladrón de tumbas cuando saqueaba una tumba no se preocupaba mucho de, cuidado que está aquí el faraón, vamos a cuidar el cuerpecito. No, porque además sabían que entre la tela, envuelto en la tela, había también muchas piezas de minerales preciosos, ¿no? Por lo tanto, baste decir que al pobre Tutankamón, que no fue precisamente una tumba saqueada, pero le arrancaron el pene. Te quiero decir, de ahí para arriba podemos imaginar cualquier cosa, ¿no? Hay tumbas de las que no queda absolutamente nada porque fueron destrozadas. Es casi un milagro lo que estás diciendo, ¿no? Y luego también, es curioso porque ahí, claro, se les dio también la solemnidad que correspondía porque se les consideraban monarcas. Claro, efectivamente. Pero yo no sé hasta qué punto esto se va a mantener o no, porque ahora mismo hay una discrepancia dentro de la museología de qué hacer qué tratamiento en los museos se tiene que dar a los cadáveres humanos. Por ejemplo, aquí en el Museo Nacional de Antropología se acaba de quitar el gigante de Extremadura. El gigante extremeño ya se ha retirado. Sí, verdad, qué triste. Y en otros sitios, por eso digo, no está muy claro qué hacer con esto. Allí en Egipto sí que se le ha dado esa solemnidad, se sigue manteniendo las reliquias en las iglesias católicas, pero en los museos la idea es poco a poco este tipo de cuerpos irlo retirando, dejarlo en depósito, no exhibirlos. Bueno, nosotros que ya somos oliscones por naturaleza, vamos a olisquear un poquito más en estas tumbas y a la vuelta pues ya os contaremos exactamente si esto de que las momias huelen a pino y a cilantro y no sé qué cosas más. Con notas aromáticas. Lo puedes colgar del retrovisor del coche. Sí, es verdad que es así. Olor a eternidad es bonito el nombre. Que regresamos enseguida, que estáis en la otra crónica del Colegio Invisible. El Colegio Invisible. El periodismo de misterio ya está aquí, en Onda Cero. Take a little walk to the edge of town and go across the track where the viaduct looms like a bird of doom as it ships and cracks. Where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Across the square, across the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Wrap you in his arms, tell you that you've been a good boy. He'll rekindle all the dreams that took you a lifetime to destroy. He'll reach deep into the hole, heal your shrinking soul, but there won't be a single thing that you can do. He's a god, he's a man, he's a ghost, he's a guru. They're whispering his name through this disappearing land, but hidden in his coat is a red right hand. You don't know money, get you some. You don't have no car, we'll get you one.
self-respect. You feel like an insect. Well, don't you worry, buddy, 'cause here he comes through the ghettos and the barrio and the barry and the slum. His shadow is cast wherever he stands. Stacks of green paper in his red right hand. Invisible, con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó, en Onda Cero. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Si te acabas de incorporar al Colegio Invisible de hoy, que sepas que estás en la otra crónica de la actualidad. Y eso significa que estamos pues muy bien acompañados con el mejor equipo de tertulianos de la radio nocturna en España, encabezados por el gran Charlie Channels, Carlos Canales, al que le damos de nuevo la bienvenida. Hola, aquí estoy otra vez. Ahí está otra vez. Por supuesto, muy bien acompañado a su derecha por el escéptico de lujo de este programa. Tenemos luego el esceptiquillo de lujillo, que es Jesús Ortega. En este caso, el Master Disaster es el gran Juanjo Sánchez Oro. ¿Cómo estás? La procesión va por dentro y la torrija por fuera. Oye, qué buena camiseta llevas, ¿eh? Ah, sí, sí. Sí, el tiempo en Irlanda, ¿no? Para el que quiera ir, te orienta claramente de qué tipo de... La misma siempre, veo. La misma siempre. Sí, allí dicen siempre que no hay lluvia sino ropa mal escogida, con lo cual no te puedes quedar metido en casa. Allí lo que te dicen es que si no ves la montaña es que está lloviendo, si la ves es que va a llover. Qué bueno. Y también, por supuesto, aquí al gallego que sube, baja como nadie, Miguel Pedrero, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buena. ¿Sabes que se me ha aparecido Kennedy? No me extraña. Hace un par de noches. Llevo toda la puñetera semana soñando con quién mató a Kennedy. O sea, y me ha dicho... Te aseguro que como hoy no nos lo digas, vamos, no devuelves. Me ha dicho, cuéntalo ya de una vez porque tengo que reencarnar tranquilo. No te digo no me dejas. Las de mensajes que ha habido, lo que pasa es que, claro, son mensajes que no se pueden leer en público, Miguel, pero se acuerdan mucho de tu familia. Sí, de hecho, además, hay alguno que dice que no, que es que a Kennedy lo mató un gallego y que por eso no dices ni pío. Bueno, también, por supuesto, le damos la bienvenida a Laura Falcó, la dama del misterio. Pues nada, aquí seguimos. Aquí seguimos, así que, bueno, pues lo suyo... Siempre dirigidos por la magnífica mano en la técnica del gran David Peñalba, vamos a contaros pues más actualidad que ha ocurrido en estos últimos 7 días. No sé si darle paso a Miguel Pedrero porque me da miedo. No te voy a dar paso. No, es que me das miedo, por eso no te voy a dar paso. Voy a esperar un poco más tarde para que así quede la cosa de Kennedy un poquito más ahí en tensión. Así que, bueno, vamos a ir a una... Ya verás. Ya, yo me temo lo peor, ¿eh? No, vamos a ir a una noticia que además a ti seguro que te encanta, Miguel, porque tiene mucho que ver con esos objetos volantes no identificados que sobrevuelan los cielos y que tú llevas persiguiendo desde hace muchísimas décadas, por lo menos persiguiendo el testimonio, ¿no? De aquellos que lo han visto. Porque dicen, Juanjo, que se acabaron... Da la sensación, ¿no?, de que se han acabado ya los actores de doblaje por culpa de los ovnis. Yo sé que es una forma muy particular de manipular la información. Bastante manipulada, ¿eh? Sí, un poco. Me asusta. Acláralo. Un poco forzado esto. Bueno, se va a estrenar una película sueca que se llama UFO Sweden. Tampoco es que sea muy... No, desde luego. Muy original no ha sido, ¿no? El título no engaña. Pero en el mercado estadounidense la van a llamar Watch the Skies. Toma ya. Y tiene la particularidad que yo la podría comparar también, por dar así una referencia histórica, a lo que pudo suponer en su momento El cantor de jazz. ¿Os acordáis de esta mítica película? Que es la primera que introduce comercialmente el sonido en los films. Bueno, esta película va a presentar un sistema de doblaje en el cual los actores van a tener sincronizado el movimiento de la boca a través de una inteligencia artificial. Es una película que está rodada en sueco,
pero se va a emitir o se va a proyectar en el mercado norteamericano en inglés. Los propios actores han doblado, o sea, han hecho los diálogos en inglés, pero claro, al estar grabada en el sueco original, el movimiento de los labios no coincide con la versión inglesa, aunque sean los mismos actores. Esto tradicionalmente se hacía en los sistemas de doblaje, incluso adaptando el texto para lo que era el movimiento de la boca. Con este sistema ya no va a ser necesario, porque directamente lo que hace es que la inteligencia artificial toma el control de la boca y directamente se adapta, modula los labios a este nuevo sonido, a esta nueva versión en inglés. Claro, los actores de doblaje están un poquito diciendo, hombre, es que ¿qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mí? Porque aquí por lo menos los propios actores mantienen el control, ¿no? Es decir, ahora ya sí que íntegramente no hay un doblador, sino que son ellos mismos, y dicen que el sistema es un sistema además que se llama TrueSync, y es un sistema que al parecer funciona a la perfección. Un poco lo estamos viendo ya ahora mismo con un montón de recursos que tenemos ahora mismo, en el cual tú puedes coger un político y hacerle que hable lo que quiera, ¿no? Y ves que los labios se adaptan al texto que tú le has pasado, ¿no? Pero claro, esto realmente es muy revolucionario en el sentido de que aplicado ya a la industria, el sistema de doblaje seguramente va a cambiar. El que lo ha hecho es el director de la película, a ver si veo dónde tengo el nombre, bueno, ahora os lo digo. Da igual, seguro que es un nombre muy extraño. No, él dice que estaba... Erickson él comenta que estaba muy cabreado porque se había encontrado a veces sus películas dobladas a otro idioma, y claro, para poder hacer que no fuera muy descarado el idioma en el que se doblaba y el original de movimiento de los labios, pues lo que habían hecho los dobladores había sido adaptar el texto. Y entonces a la hora de adaptar el texto al movimiento de los labios, habían traicionado muchas veces los diálogos, las conversaciones, las palabras originales. Dice, bueno, pues para que esto no ocurra, lo que hacemos ahora es utilizar esta inteligencia artificial. Dicen que va de lujo, y claro, a partir de ahora nos podemos encontrar con que directamente ya no va a hacer falta dobladores, porque directamente... ahora hay sistemas que incluso reproducen perfectamente, claro, con la voz sintética, reproduce perfectamente tu tonalidad, lo reproduce todo, y puedes tener dobladas prácticamente automáticamente las películas al idioma que te dé la gana. Lo único que tendrán que corregir es un poco, pues imagino, la modulación, el énfasis, la entonación, pero si incluso se solapa sobre la onda original y es capaz de inteligencia artificial de leer eso, el dramatismo que le ponga, ¿no?, el énfasis... Pues claro, la aplicación es un doblaje automático. Y encima que no se nota porque tú ves perfectamente que el movimiento se acopla, el movimiento de los labios, de la boca, se acopla perfectamente a lo que están diciendo, y no como ahora, que a veces averiguas un poco lo que están diciendo, si sabes un poco de inglés y tal, ves lo que están diciendo. La inteligencia artificial no nos está cambiando la vida, es en las pequeñas cosas día a día, lentamente, sin que nos demos cuenta. Y en el idioma va toda leche. El tema de traductores, todo lo que tiene que ver con el lenguaje, el salto es espectacular. Lenguaje natural, sistema de traducción, ahora es súper habitual, viajas, y a mí en China, por ejemplo, en restaurantes chinos, colocarme el teléfono encima de la mesa para que yo pidiera en castellano o en inglés y ellos se los traducían en chino. Me llegaba el camarero con eso. O sea, que es impresionante. Sí, es alucinante cómo está avanzando. Bueno, yo os puedo contar un par de anécdotas. Yo tengo un muy buen... ¿Algo de gallego? No, yo tengo un muy buen amigo que entiende muchísimo de informática y está muy metido en esto de la inteligencia artificial. De hecho, se gasta una pasta mensualmente en estos software de inteligencia artificial de pago para diferentes cuestiones. ¿Pero en qué trabaja este hombre? Bueno, él es interesante. El hacker, dice, chica, robar bancos. No. Él ahora mismo es comercial, vinculado a temas de construcción, pero él tuvo empresas vinculadas al mundo de la informática, ¿no? Dilo claramente, era un pirata informático. No. Hacía ciberataques. Es que lo está haciendo muy sospechoso, ¿verdad? No, contando con una... para nada, no para nada. Muchos datos. Tengo un amigo. No, es además quien tuvo la primera tienda de Apple en España. Bueno, eso entonces es clarísimo a lo que se dedica. Empezó con un videoclub y luego ya. Claro. Y recuerdo que cuando estaba grabando la voz en off para mis reportajes del Colegio Invisible versión televisión, que hice los reportajes, me llamó un día y me dice, ¿qué estás haciendo? Y digo, bueno, pues estoy grabando los off de los reportajes del Colegio Invisible. Y me dice, ¿cuántos has grabado? Y digo, pues 3. Y dice, ¿cuántos necesitas? Y digo, pues son 20 y tantos. Y dice, no necesitas más. Envíame esos 3, los textos de los siguientes que tienes que locutar, y con la inteligencia artificial te lo hago. ¿Y lo hiciste así? No.
Obviamente Oye, no. Laura, hay que revisar lo que se le pagó a este hombre. Confiesa, ese Miguel, trabajo. confiesa. Obviamente no, pero luego me hizo unas pruebas y son absolutamente alucinantes. Y otra cuestión que me mostró, que a mí me dejó también muy alucinado, es el tema de la creación de temas musicales. Sí. Que es alucinante. Me dice, bueno, pues si quieres un tema musical, imagínate, sobre el Colegio Invisible. La música de presentación del Colegio Invisible, y tú le puedes pedir a ese software de inteligencia artificial que te haga un tema, imagínate, rock duro, heavy o rap, con una voz muy parecida. Perdona un momento, mira, es que está David Peñalba diciendo, no, tal. David, ¿por qué no entras? Y dices lo que opinas. No te cortes. No tiene valor. No te cortes, hombre. Si estamos deseando que participes de esta... Y luego te esperamos a la salida. Claro que le falta, dice que le falta alma. O Bueno, sea, tú, mira, antes cuidado, de que sigas cuidado. con la música, yo he escuchado algunas cosas pero, mira, y cuidado. Tú, por ejemplo, eres un tío con mucha alma. Con mucha Sí. alma, porque eres muy vehemente. Cuando hablas, modulas mucho la voz. Sobre todo cuando además es algo que te afecta directamente o simplemente te genera emoción. Yo creo que todo genera emoción. La inteligencia artificial, yo no digo que no vaya a ser eso. Es que yo creo que es eso. Tenemos que tener en cuenta que no estamos en el final, estamos en el principio. Claro. Ojo, pero es que es alucinante. Tú le puedes pedir que te Es haga un... verdad que hay gente que tiene horchata en las venas, ¿no? Es verdad, acepto. Que le mejora la inteligencia artificial. Claro. un tema musical sobre el Colegio Invisible de 30 segundos o de 1 minuto con una voz parecida a un cantante que a ti te apetezca y con un estilo similar, y te hace una canción alucinante en 15 segundos. Alucinante. Bueno, alucinante no creo. O sea, no alucinante, creo. de verdad, Me alucinante. iba a meter en un jardín y iba a decir, no, es como las letras del que dicen, oh, qué buenas letras, son una porquería. No voy a decir de qué cantante es porque está muy de moda. Pero es que ya estamos con lo de Keanu Reeves y jugo. A mí Me están cayendo sartenazos, pero... A mí te aseguro que me asustó bastante. Bastante. Pero porque tú no sabes de música. Bueno, obviamente no sé mucho. Claro. No sé mucho de música, pero, pero desde luego daba el pego y muy bien. Pues claro que da el pego, pero es que también da el pego Daddy Yankee o como se llame. Bueno. El guau de tu perfume, pues también da el pego, claro que da el pego entre millones de personas. Pero eso no quiere decir que sea bueno. Ya, Lorenzo, pero esto es una creación de 15 segundos, pero tú sobre eso puedes ir trabajando, ofreciéndole órdenes a la inteligencia artificial sobre cómo quieres que te mejore eso, cuidado. No, y luego- que y esto luego- fue una prueba de 15 segundos y me quedé flipado. Yo lo comentaba también con Miguel, vamos a llegar a un punto en el que la creación, por ejemplo, de contenidos de estos reels y estas cosas de TikTok va a ser tan fácil como directamente poner una foto tuya. Sí, que lo hagas solo. Directamente le pasas el texto, coge tu voz, Y lo hace. sueltas el contenido y luego ya la propia edición le puedes decir con lenguaje natural qué es lo que quieres, qué flashes quieres que te vaya incorporando. Estoy en la luna O sea, andando con un perrito verde. una de las cosas que Sí, ahora sí, te lo mismo... hace. Es que una de las cosas que ahora mismo también está... Hablamos del gremio de los dobladores, pero una de las cosas que también están un poco viendo... ¿Los el actores? futuro- no, los programadores. Los programadores de bueno, código. claro. Los programadores de código A ver, la última- todavía no se ha mira. llegado, pero es decir, tú puedes decir directamente, dame una aplicación que sea como Ya una la hoja de hacen, la Excel, hacen ya. Lo de único, no sé qué y luego es tal. verdad que tienes que retocar. Pero Hombre, claro, que ahora, porque la estamos última a- que he hecho yo, es decir, yo llevo haciendo 40 años, como es bien conocido. Joder, te la hacen en 10 minutos, Claro, te has hecho la pero- página entera. Luego por solo eso. tienes que ir retocando. Pero tú le vas describiendo lo que quiero. Quiero que sea una organización, que haga no sé qué. Y además, cuando más datos das, va ampliando. Pam. Por eso Luego digo ya que- te vas tú luego a combinar. Pero joder, que te quita un montón de quita Y la, curro. y la muchísimo, cantidad claro. de actores Sí, que ya han vendido muchísimo trabajo. sus derechos de imagen para que se puedan utilizar en creaciones de inteligencia artificial. Hay empresas Claro, para luego multinacionales, poder modificar, sí. corporaciones Sí. que les han pagado una pasta a actores de primera fila, de segunda. Bruce y de- Willis es uno de los primeros que firmó eso. Sí, porque estaba malito ya. Y, Claro, sí. Y para de- que se pudiera y de- usar su imagen digital y siguiera Y protagonizando. de tercera categoría para que se pueda utilizar su imagen para la creación Lorenzo es muy malo, dirá de que Keanu Reeves, personajes que lo deje en el no ámbito de la diferencia con el inteligencia original. artificial. Porque como le tiene manía. Está malo, pero está rápido, ¿eh? Está- Que le tiene manía. Joder, una manía exagerada. Sí, Pues eso no es ninguna broma, ¿eh? Y se están pagando una pasta, millones y millones de dólares por Pero claro, vender es que, sus es derechos que de ahorras imagen para mucho. eso, ¿eh? En viajes se mueven miles de cuestiones. Es que en nada podremos llegar a casa y pedirle a la inteligencia artificial que cree una película de espionaje basada Bueno, en yo he los visto- años yo he visto 60, basada en... Espera, pequeños Carlos. Hasta 5 minutos increíbles. Increíbles. Basada en no sé Sí. qué y con tales actores. No, directamente hazme, no sé. Y te lo monta en 5 minutos mientras te calientas la cena. Justo le puedes decir, hazme una película de Indiana Jones que sea una continuación de En Busca del Arca Perdida tal, y te puede generar eso. Lo mejor Por es eso que hay un problema de derechos. O sea, nos metemos ahora en O libros que no están pasados al cine, que Eso le es, des sí. el texto. Claro.
y te haga la película. Lo mejor es que, claro, exige mucho curro todavía de definición y corrección. Dice incluso cosas sencillas, como pues dar algo vulgar, Copilot, alguna de estas sencillas. Bueno, eso que ha dicho Laura es muy importante, porque aquí se crea un conflicto sobre los derechos de autor. Hay limitaciones, incluso, de hecho, y los derechos de la editorial y los derechos de la productora. La SIA tiene limitaciones que lo han pensado bien en ese sentido, pero por ejemplo, cualquiera de las simplonas, las que usa cualquiera, Copilot o Gemini, tú le dices ahora mismo, dibújame un paisaje del siglo XIX en el norte de España con un caserío y que haya amapolas. Y entonces cuando te lo ha hecho dices, sí, que sea de estilo impresionista y que sea en otoño, y te lo va cambiando, pam, 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 pam. Entonces realmente va mejorando a una velocidad increíble. Esto hace unos años era muy complicado y ahora lo van haciendo cada vez mejor. Uno de mis compañeros en el colegio en la escuela de Brújula, que es pintor, que es Marcos Carrasco, se dedicó, él es un buen pintor, entonces se dedicó a cuadros suyos, a alterarlos y modificarlos para convertirlos por IA en cuadros de Sorolla. Pero es que es espectacular lo que ha logrado. O sea, espectacular. Y dices, ostras, es un Sorolla. Es que tú puedes hacer... ¿Ves que es un cuadro de él? Claro. Ostras, qué bueno. Es que tú puedes hacer que hagas eso. O hazme una novela con el estilo Shakespeare. O cógeme un... ¿Sabes? Y es que si o vamos poesía, a un mundo... lo que está haciendo con poesía es cierto. Lo veo muy difícil, fíjate. Es cierto que puede que le falte alma y lo que tú quieras, pero a medida que esto se vaya desarrollando, tú le dices, oye, hazme un soneto de Góngora. Con el estilo de Góngora. Un soneto de Góngora, pues no. Pues te puede hacer un estilo de lo que era un soneto de Góngora, pero... Bueno, cuidado. Yo sigo siendo muy escéptico con cuidado. Esto. Porque además, mira, ahora mismo es muy habitual que gente que antes te escribía mensajes y te ponían, pues para decir por qué te ponían una X y una Q, ya está. ¿Sabes? Pues ahora de repente, oye, te vienen unas parrafadas que dices, qué maravilla. Y claro, la respuesta inmediata es ChatGPT. O sea, ya sabes perfectamente que lo han escrito con ChatGPT, porque no tiene viveza, porque la inteligencia artificial todavía es muy engolada. No habla... Claro, efectivamente lo que dice David. Sí. Claro, depende pues, el ChatGPT para todo el mundo, que es gratuito, vale, pero las versiones superiores, cuidado. Que sí, pero que la inteligencia todavía no es Canny, no habla en diálogo de calle, sigue siendo... Porque es inteligencia. Lo hará. Es que es porque es inteligencia. No puede ser una de los últimos logros de la inteligencia artificial. Al avance de la tecnología. Uno de los últimos logros ha sido superar el test de Turing, que era algo que había estado ahí. Esta semana se publicó un artículo donde parece el test de Turing es una prueba en la cual se le trata de poner, hay una serie de jueces que tienen que evaluar si con quien están hablando, o sea, están chateando, es una persona real o es una aplicación informática. Hasta ahora, había fracasado. Siempre eran capaces los jueces humanos de detectar que el que estaba al otro lado cuando chateaban, pues era o un programador de ordenador o realmente era un ser humano. Esta vez no han sido capaces. Esta vez les ha engañado la inteligencia artificial y han conseguido dar la sensación, o sea, transmitir la idea completa de que era un ser humano. Que volvemos de nuevo a Blade Runner. Por eso digo que esto era uno de los puntos de inflexión. Claro. Era uno de los puntos de inflexión que se pensaba que cuando llegáramos a eso ya entramos en una... Y hemos llegado en tiempo récord. Y la cuestión es que estamos dependiendo cada vez más de la inteligencia artificial y no solamente para nuestro día a día, como dice Carlos Canales, sino que estamos hablando de cuestiones al más alto nivel, cuestiones gubernamentales o incluso en el ámbito militar, porque no hace demasiado tiempo una serie de especialistas en inteligencia artificial, de programadores, de desarrolladores, han dado la voz de alarma porque se han dado cuenta de que cada vez se están empleando más los sistemas de inteligencia artificial para el control del armamento nuclear. Y que esto puede resultar un grave peligro porque cada vez es más automático y el control de las armas nucleares, cada vez se le está dando más espacio a la inteligencia artificial para el control. Esto es muy importante porque en el caso de que tenga lugar una guerra termonuclear, que Dios quiera que no, pero en realidad lo que hacen las grandes superpotencias es juegos de guerra. Ellos le muestran a la otra superpotencia, le dicen, mira, hacen unas maniobras militares como si estuvieran simulando un ataque nuclear a ese país o una defensa ante el ataque nuclear de la potencia enemiga, y le dicen, mira, si tú me atacas, yo te hago esto y te destruyo. Bueno, esto ha sido de toda la vida, a ver quién la tiene más grande. Claro. Eso es un poco un juego de machitos. No, bueno, y un poco lo que es la disuasión. Cada uno le muestra al otro qué haría en caso de un ataque nuclear. Dice, oye, si a ti se te ocurre atacarme, yo voy a hacer esto, voy a destruir gran parte de tus misiles nucleares y a la vez te voy a atacar. Y para conseguir esto se está utilizando la inteligencia artificial. Y ya no hay ningún tipo de freno ni ningún tipo de acuerdo entre las grandes superpotencias. De hecho, uno de los primeros en poner en marcha este tipo de capacidades fue Rusia, porque
claro, en muchas ocasiones el ataque termonuclear a una potencia enemiga se basaba en la destrucción de todos los centros de mando. Es decir, si tú destruyes los centros de mando, tienen menos capacidad para responder a ese ataque. Sin embargo, ahora con el uso de la inteligencia artificial, y Rusia fue uno de los primeros países que desarrolló eso, aunque se destruyan todos los centros de mando, la inteligencia artificial sigue actuando para dirigir y planificar ese ataque termonuclear a la potencia enemiga. Por lo tanto, cada vez se está dejando más control por parte de la inteligencia artificial al arsenal nuclear. Pues mira, y lo que dicen estos especialistas es: necesitamos que siempre exista un humano al frente, y eso no está pasando. Un humano listo, ¿eh? Sí. Y eso no está pasando. Yo no tengo miedo porque tengo un kit para 72 horas, que con ese kit, ¿sabes? Aguanto lo que haga falta. Hacedme caso. Y comprar una gallina, también hacedme caso. ¿Habéis visto los kits, no? ¿Ves kit te necesito, no? Sí. ¿Habéis visto los kits que, claro, en España han dicho, las últimas estudios que se han realizado, estadísticas, en fin, han dicho que uno de los países en los que menos ha caído el tema del kit de supervivencia, que no nos hemos preocupado nada, ha sido España, donde por cierto han proliferado los memes, ¿no? Ese kit que era una maleta llena de morcillas, de chorizos, en fin, yo qué sé. Era Carl Sagan, ¿no? El que decía aquello de la pequeña motita azul en el espacio, ¿no? ¿Qué sonda era la que se alejaba, ¿no? Y la que iba enfocando, ¿cuál era? ¿La Viking, puede ser? ¿O la dices en la serie? Que estaba a punto de salir del sistema solar. Era Pioneer, ¿no? La Pioneer, ¿no? Que estaba enfocando a la Tierra, y se veía una motita colaboró, azul, en la Pioneer. y hace un discurso mientras se va alejando del sistema solar, Carl Sagan, que es una auténtica maravilla, hablando de lo que es esa motita azul y el empeño que tenemos en cargárnosla. Vamos a recordar dónde estamos. La otra crónica. La actualidad más misteriosa en Onda Cero. Laura Falcó, ya que estamos hablando del cielo, vamos a las auténticas estrellas de este programa, que son nuestros queridos invisibles. En Teos nos dice: reflexiones, exposición de ideas y argumentos, perspectivas y pensamientos. Es todo un regalo para el intelecto y las curiosidades humanas. Vuestras tertulias en torno a cada uno de los temas que abordáis, fantásticos. Pues un abrazo muy fuerte. Además, hay que decir que en Teos es uno de nuestros habituales invisibles, prácticamente desde que empezamos en Onda Cero, y es posible que en otra etapa anterior también anduviera por ahí. Venga, el nick es espectacular, ¿eh? Sí, ¿verdad? Teos. Sí, es una maravilla. Sí. Venga, Bárbara dice: ¿y puede ser que los mediums... ¿puede ser que con los mediums pase como con los átomos? Al ser observados de cerca altera su comportamiento. Wow. Pues yo no tengo ni idea. A ver, yo creo que eso lo dice... Yo diría que no. Lo que puede ser sentirse presionado, ¿no? Pero en principio no debería. Yo creo que eso lo dice por el último programa, ¿no? Del jueves, cuando estuvisteis hablando de todo lo que era el espiritismo, la mediunidad en el siglo XIX. Y claro, es la... A ver, aquí siempre está el tema de que los medios no quieren ser investigados porque de alguna forma si les pones cámaras o les sometes a algún tipo de control para impedir el fraude, se inhiben sus capacidades. Bueno, pero claro, es que si no, ¿cómo controlas que realmente no están cometiendo fraude? Es un poco... Y cada vez hay métodos que son menos intrusivos para poder controlar todo esto, ¿no? Con cámaras infrarrojas, con no sé qué. Lo que pasa es que ahora mismo, yo por lo menos, y Miguel también lo conoce muy bien, dentro de lo que es el espiritismo actual, ahora mismo hay una separación por ambas partes. Ni la mayoría de los científicos, salvo excepciones que hemos comentado, se acercan al mundo del espiritismo, ni el mundo del espiritismo tiene el mismo interés que tuvo en el siglo XIX por mostrar los fenómenos que ocurrían en las sesiones mediúnicas y tratar de persuadir o de convencer a los científicos de lo que está ocurriendo. De hecho, ya no... Hay un alejamiento mutuo que ahora por parte de algunos científicos, aquí hemos comentado, en Brasil y tal, dentro de lo que llaman la neuroespiritualidad y tal, se acercan, pero están todavía se está abriendo un poco ese campo, pero también es cierto que cuando hablas con los espiritistas, y yo es una pregunta que les formulo en muchas ocasiones, ¿por qué ya no se producen esos fenómenos físicos tan espectaculares en las sesiones de mediunidad que sucedían en la última mitad del siglo XIX o a principios del siglo XX? Y lo que me contestan es que los espíritus en esa época querían de algún modo mostrar esas capacidades o esa capacidad de interaccionar con el mundo físico para generar el interés, la atención del público, pero que hoy en día
eso ya no es necesario y que los espíritus no están por eso, sino que se basan más en lo que es el trabajo de los centros espíritas, que realizan un trabajo determinado, y sobre todo en la información que transmiten, que le están dando más importancia a eso. Eso es lo que ellos dicen, y lo justifican así, la razón por la cual no se producen esos fenómenos físicos tan espectaculares. Bueno, pues si queréis saber un poquito más de este asunto, hace un par de semanas hicimos un programa bastante completo, creo, sobre espiritismo, en la edición del jueves, que podéis encontrar en ondacero.es y, en fin, en el resto de plataformas digitales, ya sabéis, iVoox, Apple Podcast, Google Podcast, en fin, en todos lados, pero sobre todo donde se oye muy bien, en High Quality, en HQ, es en ondacero.es. Venga, Laura, continuamos. Estrella Polar dice, magnífico programa, nunca dejaréis de sorprenderme, muchas gracias. Qué nombre más bonito, Carlos, ¿verdad? Estrella Polar. Sí. Es que todavía para la colección de los nombres buenos, ¿verdad? Sí, no, estoy todavía recordando a Judas el Miserable. Qué grande. Efectivamente, eso fue la semana pasada. La semana pasada. Bueno. María Alejandra G. dice, pero qué magnífico programa, qué maravilla de contertulios, te admiro, Pedrero. Saludos desde Argentina. Miguel, ahí estamos, sí señor. Lo que hace la inteligencia artificial. Sí, espera, que todavía sigue. Anonymous dice, yo soy del team Pedrero, pero entre cortarle todo el rato o dejarle hablar sin límite hay un punto medio. Porque cuando empieza con las conspiraciones dura. Efectivamente, había un muñequito que se movía mucho y que se iban dando, le ponían una pila y ya no volvía. Así que duraba. Bueno, venga, vamos con el último mensaje. Y Oneikure dice, qué pesado se me hace el tiempo de los oyentes, gran programa. Bueno, pues precisamente por eso terminamos con tu mensaje, así que gracias por escucharnos y por estar ahí. No es peyorativo ni mucho menos, no tiene nada que ver con ningún mensaje de los que hemos leído. Carlos, ¿le gustan a los tontos los colores simples? Parece que sí. ¿Vale? Bueno, vamos a ver. Esto habría que hacer una sección semana en NFT, Noticias Científicas Tontas, o algo así, porque... Oye, pues... noticias que vienen revestidas de un montón de información pseudocientífica, pero estos no valen ni para ganar el Ig Nobel, pero tiene mucha gracia porque eso es a lo que se dedica el tiempo cuando no tienes nada que hacer en la vida. Entonces, claro, se han dedicado a hacer un trabajo sobre las preferencias del color de las personas para, en función de los niveles educativos, para llegar a la conclusión, que yo creo que, fíjate, yo he llegado a la conclusión diferente a ellos, de que se trata de un tema de lingüística, de conocimiento del lenguaje, porque sabéis que existe una vieja leyenda de que los hombres solamente somos capaces de ver una gama de colores muy pequeña y las mujeres muy amplia. Anda. Entonces sí, para nosotros no existe, yo qué sé, el blanco roto, el azul, el blanco perla, el blanco perla, el rosa palo. Es un defecto. Nosotros tenemos 4 colores. Pero, Juanjo, eso no es un defecto físico, y Carlos, digo, no es un defecto físico, es un defecto que tiene que ver con el género. Claro, es un defecto intelectual que al parecer tenemos. Bueno, pues esto va más allá y dice que no, que aunque no se trata de una conclusión universal ni definitiva, que cabría la posibilidad de que la gente con inteligencia, vamos a poner más limitada, sea más simple a la hora de elegir sus preferencias de colores. Anda. Entonces yo a mí mismo me he analizado y he quedado como muy tonto. A ver, ¿cómo? Cuenta. Vamos a hacer la prueba. Vamos a la prueba. ¿Cuál es tu color favorito, Miguel? El verde. El verde. Leo. Suele ser persona equilibrada, generosa, con un fuerte apego a la naturaleza. Y aparte de eso, simplón, porque el mío es azul, que soy simple también. A ver, lo que se refieren con esto es que podemos hacer la definición básica psicológica asociada a los colores. Por ejemplo, el tuyo, el mío es a que encaja con... Sí, encaja perfectamente. El mío es el fucsia de rododendro, pero no el mate, sino el que es iridiscente con unos tonos anacarados. Mira a ver si lo... Y como se ha leído en las noticias... te sale pedazo de cabrón, que suele gustarle... Es altamente inteligente. Escéptico, sí. Porque los inteligentes se fueron todos hacia el cian, el ocre o el burdeos. Qué casualidad. En vez de decir rojo, verde, azul, amarillo, verde, que es lo que decían todos los tontos del lugar. Entonces, bueno, sobre esto, claro, lo genial es, lo mejor, que es lo que me hace mucha gracia, es que dice, como la relación de los colores depende de las personas, su idiosincrasia, situación, dice que estas conclusiones no son universales ni definitivas. No, claro. Con lo cual, joder, hacerte un trabajo para llegar a esa conclusión, pero bueno, de que a los tontos les gustan los colores simples. Pues claro, la cuestión es que el tonto es el que ha hecho el trabajo. Y a los inteligentes los colores complejos, pues bueno, realmente no aporta gran cosa, pero me hace mucha gracia porque los intentos de determinar tu psicología básica en función del color preferido, entonces no deja de ser gracioso. Por ejemplo, hay toda una cromoterapia también. Claro, efectivamente, los colores que los hospitales usan muy bien. Y los hospitales utilizan unos colores muy definidos para las paredes, porque se sabe que eso te calma, o de alguna manera te relaja, en tanto que otros colores que generan elementos más agresivos. Fíjate que el rojo, que es el color de la... En Feng Shui también ocurre. Hay una empresa en la que trabajaba antes. Por ejemplo, te dicen que no puedes pintar una habitación, por ejemplo, de un color estridente, un amarillo, un rojo, si vas a dormir en ella. Que al revés, que la pintes, por ejemplo, de azul marino, que hace que te relajes y que tengas sueño. Claro, por ejemplo, nosotros estamos ahora mismo en una habitación negra,
es verdad. Sí, tiene negra, negra y blanca, sí. que proyecta confianza y seguridad del líder supremo. Mira que en este caso es Lorenzo, pues queda bien, queda más vestido de negro, eso encima hoy. Sí, hoy voy medio de azul oscuro. De todas formas, hay un estudio que lo estaba buscando, porque bueno, la calva es blanca, ¿eh? Hay estudios, hay estudios. No, es perla, es perla. Blanco roto, nacarado. Hay un estudio que estaba buscando que era del Museo de Ciencias Británico. Lo que hizo fue evaluar la evolución del color de 7.000 objetos, más o menos corrientes, desde el año 1800 hasta el siglo XXI, hasta nuestros días. Este estudio es del 2022. Y lo llamativo es que dice que estamos perdiendo colores. Cada vez se está restringiendo más la variedad cromática que tenemos y estamos yendo más hacia colores un poco tirando hacia el gris, tal. Y si observamos, por ejemplo, películas de los años 70 o de los 60, coches, los vehículos, por ejemplo, los teléfonos, ¿no? Había también mucha mayor variedad de colores más vivos, se llevaba mucho más, y sin embargo estamos volviéndonos cada vez un poquito más grises, ¿no? Es una cuestión llamativa de cómo el mundo y el diseño está, y además teniendo en cuenta que esto imagino que tendrá un sentido, porque es verdad que en las calles europeas actualmente se perciben en general colores muy oscuros, muy sobrios, pero hay quien lo asocia a la capacidad de resistencia de las telas, de las manchas, del sufrimiento de la tela como tal. O sea, que de alguna manera la gente obligada a estar mucho tiempo en la calle ha ido eliminando lo que eran los conceptos básicos de salir vestido lujosamente, que te dividía la sociedad claramente en dos. Pero los coches, por ejemplo... ¿Qué quiere ahora? Que la pobrecita no está aquí, claro, no. Claro. Sí. No, pero escúchame una cosa, es que podríamos hacer un estudio incluso en España, porque fíjate que hay regiones que se llevan colores, en Madrid o en el sur de España, colores mucho más vívidos, por ejemplo en Cataluña son colores mucho más sobrios, o sea, ¿también tendrá que ver eso con la personalidad? Sí, bueno, pues nunca se sabe, los andaluces somos gente bastante seria y mustia, no nos gusta salir ni esas cosas. Sí, o sea, lo que comentaban en ese estudio es esto, que curiosamente... Efectivamente, dice Peñalba, dice, ni trabajar, ya eso no, los andaluces no trabajamos, somos una banda de vagos. Es que de verdad los tópicos de mierda, que no voy a decir nada más. Lo que comentaban es que justamente lo que se había ampliado mucho es la escala de grises. Claro. Es decir, ha aumentado mucho la escala de grises, sin embargo, colores, yo creo que también lo vemos un poco en los coches, es difícil a lo mejor ver coches rojos, ¿no? Como se veía a lo mejor antes, es decir, la variedad de coches amarillos es más extraño, ¿no? Se trabaja en una gama y eso dice que se ha restringido mucho, amarillo, marrón, ese tipo de... los estampados así muy floridos se han cambiado. Y luego una curiosidad que os cuento así muy rápida del color, que esto ya de hace mucho tiempo, el color azul parece que hay determinadas culturas que no lo veían. Y esto es un poco sorprendente. Bueno, yo hace muchísimo tiempo hice que no lo sabía la historia. Además, últimamente por otro tema de revisión de un libro, he vuelto de nuevo a Ponape, donde está Nadal, por cierto. En Ponape al lado hay una isla que se llama, hay una zona pequeñita, donde los niños no ven en color. O sea, les llamó la atención. Es decir, son acroma, no me acuerdo cómo se llama el nombre. Es decir, solamente en blanco y negro. Es uno de las zonas del mundo donde la gente no es capaz de percibir los colores. Entonces está claro que es una mutación genética que ha ido derivando en una población más o menos cerrada al extremo de generar una población que no es capaz de ver los colores. Eso curiosamente genera una notable inconveniencia a la hora de tú desarrollarte en un montón de actividades, porque una de las ventajas de los seres humanos es que somos muy buenos percibiendo colores con contraste, es decir, incluso mejor, un gato a lo mejor puede ver colores pero ve mal a distancia, los colores los percibimos nosotros. Entonces realmente lo del tema del color está cada vez más trabajado, porque no es una cosa casual y es muy interesante. Aquí lo que comentaban en este caso era que, siguiendo por ejemplo la Ilíada y la Odisea de Homero, no describía el cielo nunca como azul, y cuando hablaba del mar lo describía como vino tinto. Sí, la idea no es que no lo pudieran ver, porque evidentemente lo puedes ver. El tema es que no lo incorporaron al lenguaje. La palabra azul se incorpora de manera tardía y otros colores, el rojo y tal, se incorporan antes como un vocablo de tu idioma que el azul. Es una cosa llamativa, pero que antropológicamente se ha hecho bastante estudio sobre el tema. O sea, el rojo era del rojo que conocemos nosotros. Sí, es decir, ellos lo ven, pero sin embargo, el mar decían que era vino tinto. O sea, parece descrito como cuando lo describen. Nosotros sí, desde pequeño asocias pues que es azul. Realmente es azul, bueno, depende un poco como se supone que tiene el reflejo del cielo, claro. Y va por ahí. Pero lo interesante es eso, cómo se incorporan al lenguaje determinados colores porque tienen a lo mejor una función, no sé si el rojo por la sangre y había que nombrarlo de una determinada manera. Pero azul es de los tardíos, la palabra azul es de los tardíos. Los pueblos del Polo Norte, nosotros vemos la nieve y decimos que es blanca. Ellos tienen 19 colores. Ellos tienen 19 o 20 y tantos colores para describir el color de la nieve. 19, bueno, los finlandeses tienen un montón de definiciones para la nieve en función de
cómo cae el copo, tal. Es curioso porque, decir, ahora porque mismo, ellos sí pueden ver diferentes características que nosotros no percibimos, porque no estamos acostumbrados. En el mundo rupestre tampoco se usaba el azul. El azul no aparece en las pinturas normalmente, que yo sepa no aparece, porque hasta que surge el lapislázuli se crea el azul, por ejemplo, egipcio, que encima es un pigmento sintético que es muy complicado, que también, por ejemplo, luego lo aplican en los guerreros de Xi'an. Es un tema tardío, o sea, que es el azul, que ahora es muy dominante y que es un color muy favorito de muchos, sin embargo, culturalmente ha llegado tarde. Pero fíjate que la investigación, que es una investigación de tipo lingüístico, se ha centrado mucho en una cosa que a mí me parece sorprendente, que es al buscar, por ejemplo, el pie, el proindoeuropeo original, al buscar la raíz original de todos nuestros idiomas comunes europeos, menos 2 o 3 excepciones, como es bien conocido, claro, buscan qué palabras tienen raíces idénticas para ver en qué momento se separaron los pueblos. Es decir, por ejemplo, hay pueblos que se separaron antes de tener ovejas domesticadas o antes de tener caballo. Entonces la palabra, cuanto más atrás vas, son más comunes las raíces. Y entonces puedes calcular perfectamente, por ejemplo, el movimiento Yamnaya de las tribus que llegan hasta Europa Occidental, hasta España y a toda Europa Occidental, se ha calculado en base también de las palabras, cómo se va incorporando. Es decir, para ver más o menos la graduación de lejanía a la que han llegado. Es decir, hasta aquí todos los idiomas indoeuropeos tienen igual la palabra para bosque, para raíz, para no sé cuánto. Por ejemplo, la palabra rusa para oveja es la misma que la nuestra, Betsia. Entonces es prácticamente idéntica. Fíjate. Y a pesar de la distancia, pero son palabras básicas de algo que te acompañaba desde el principio. Por eso los números, las palabras como mamá, papá, las palabras básicas están muy próximas al original. Y es verdad que lo de los colores hace tiempo que están muy obsesionados con eso, porque hemos modificado. Nosotros mismos vemos de manera diferente como se veía. Por cierto, vemos mucho peor que como se veía hace 5.000 años. Bueno, aquí tenemos una buena representación todos somos una banda de gafotas, de coño, o sea, hipermetropías, todos con exacto. dioptrías, un poco de todo. No duraríamos ahí. Vosotros no lo sabéis, pero mis 2 ojos son de cristal desde hace tiempo. Y como los de Terminator, proyectas datos ahí. Exacto. No, la verdad es que hace poco, hablando que hablaba antes Juanjo de Preppers, hay un vasco que tiene una página absolutamente genial sobre que vive en el monte ahí en Navarra, por ahí perdido. Y entonces cuenta siempre, me hace mucha gracia porque repite varios capítulos que siempre lo mismo. ¿Has dicho vasco o navarro? Vasco Navarro. Es que como sí. los de Bueno, yo creo que es Navarro, pero como les digas que creo que es son- Navarro, pero en cualquier caso de cultura más. Y es muy gracioso porque dice algo así, lo va repitiendo. No durarías ni un minuto en la era romana, no durarías ni 3 minutos en la Edad Media, Claro, ni 4. claro. Es que no duraríamos ni un puñetero minuto, nada, no aguantaríamos nada. Pero bueno, también por selección natural, es decir, si Claro, con una vista mala en otra Sí, época, sí. efectivamente no No duraría duraba nada. nada. Ahora, bueno, Puedes afortunadamente, sobrevivir, sí. claro. Y puede ser. afortunadamente, además, Juanjo, hay cuerpos humanos de repuesto, ¿no? Exacto. Bueno, esto ¿Qué es eso de los cuerpos ellos, humanos de repuesto? Que estabas tú muy centrado en los colores y te pillaba ahí un poco a... Pues vamos, con el pie cambiado. vamos de unas momias a otras, un mira, poco. qué Esto bien. es un artículo. Tenían que- películas ya esto, ¿eh? Pero el problema es que ya están creando un poco el marco para ver cómo esto también aterriza dentro de nuestra sociedad. Es Imaginas una sala llena de políticos copiados todos así, colocados ahí en una pared. Hijo. No, porque afortunadamente estos son faltaría. cuerpos inconscientes. Dice algo, Laura, por aquí. Son cuerpos sin cerebro lo que ellos proponen. Sí, O sea digo que lo que afortunadamente, faltaría encima de replicar a los políticos. No, déjate. Pues ponga un Trump en su vida, podría ser. Da igual cual sea, ¿no? Venga, vamos a decirlo. Resulta- Ponga un Trump, ponga un Feijóo, ponga un Pedro Sánchez, ponga un Abascal, ponga... ¿A quién podemos poner Sí, más? da A igual. Pablo Iglesias, Vance, Pablo Iglesias. Vance, a mí me encanta Vance. Es un personaje que va a dar mucho juego si es que no se carga el mundo, el tipo este. Si es que no es el porque, próximo presidente. Pues me da más miedo que Trump, da más miedo. Pues esto es un grupo de científicos han publicado en la revista, en la revista digital, realmente es un noticiario que tienen donde Lógico. desarrollan artículos del MIT y son, Carster Charlesworth, Henry Greeley y Hiromitsu Nakauchi. Toma ya, a mí el Hiromitsu ese me cae muy bien. Uno es experto en biología y medicina regenerativa, el otro es profesor de Derecho, de biociencia, Sí. y el tercero es experto, el japonés, supongo. El Hiromitsu. Sí, bueno, porque es de Tokio, del Instituto de Ciencia de Tokio. Él se dedica a la genética. Entonces, esta combinación, como veis, hay aquí Derecho, hay biología regenerativa y genética, es porque están empezando ya a hablar de qué es lo que necesitamos para que la gente acepte y qué ventajas tendría la posibilidad de que creemos Un banco de órganos propios. cuerpos enteros
Claro. Al margen, evidentemente, de los cauces habituales, del útero y ese tipo de cosas de toda la vida, ¿no? De embarazar y esas cosas. No, desarrolla. ¿Cómo se produce? Bueno, ellos lo que están comentando es que, claro, ahora mismo tenemos una serie de problemas. Por ejemplo, ellos hablan de, afortunadamente en España funcionamos de otra manera con el tema de los trasplantes. Pensaba que decías con el tema de la fecundidad. No fecundidad. Sí. No, pero con el tema de los trasplantes, afortunadamente somos, potencia mundial en esto, cómo se gestiona. Pero sí. En otros países, por ejemplo, aquí comentan que en Estados Unidos hay 100.000 pacientes a la espera de un trasplante de órgano, con la dificultad añadida que tiene de que luego lo puedas rechazar. Claro, si tú pudieras replicar incluso tu propio cuerpo y tener ahí tu copia para que cuando haga falta eches mano del órgano correspondiente para que lo sustituyan. Vas al frigorífico, coges el hígado. Exactamente. Joder, es que no necesitarías. Alucino. Y lo pone ahí, ¿no? Hígado. Fecha de conservación, caducidad, consúmase preferentemente. No tendrías esos problemas de rechazo ni nada por el estilo. Dios. Claro, ellos comentan que si existiera esta posibilidad, y luego vamos a ver qué vías consideran de que esto pueda ser factible o no, hablan también de lo útil que esto sería para evitar daños en los animales. Ahora mismo, claro, todo lo que son los medicamentos que se van a utilizar para terapias ¿Y humanas, qué vas a hacer con el honrado sector de ladrones de órganos? Esos que acabas una bañera con hielo. Joder, los plantas al paro, tío. Claro. Acabas con un sector de negocio urbanas, un sector de negocio que iba avanzando. Acabas con un nicho de mercado. Claro, sí. Pues resulta que ellos dicen, claro, que esto evitaría hacer ese tipo de daños innecesarios, que además es una práctica que en muchas ocasiones los logros que se hacen con animales no se pueden trasladar a los seres humanos, porque evidentemente nuestra biología no es la misma, y por eso muchas veces grandes avances que se consideran o grandes titulares que generan hallazgos se quedan en que los ratones funcionan, pero cuando ya vas a mamíferos superiores se acaba el asunto. Claro. Y luego dice que también, claro, se podría practicar también, ensayar clínicamente con humanos, que es lo que corresponde, directamente con estos cuerpos de reemplazo. ¿Qué es lo que tendrían que tener estos cuerpos? Obviamente que no tuvieran conciencia, que se les privara de todo lo que es el dolor, todo lo que es el aparato que nos genera el dolor. Y claro, a partir de aquí, esto, pues ellos consideran que sería maravilloso. ¿En qué punto estamos? Estamos muy lejos de conseguirlo, pero... Y más siniestra, ¿eh? Es muy siniestro. Claro, es decir, tener unas granjas... Sí. Porque es así, granjas de cuerpos. Sí, que sería al final una colección de casquería que no veas. Totalmente, son granjas de cuerpos que incluso se podría hacer, esto también hay películas, a partir de tu genética, te copian el ADN, nada más nacer, y poco a poco, al mismo tiempo que tú creces, van haciendo que crezca tu cuerpo, de tal manera que te va acompañando durante toda la vida, y como tú decías, Carlos, cuando sea necesario, coges lo que necesites. Entonces, esto es lo que ellos denominarían cuerpoides, ¿no? Serían cuerpoides. Es que me encanta la palabra cuerpoide. Claro, es que entre el comentario de David. De hecho, ya se ha hecho, hay una tecnología pionera de úteros artificiales. A partir de los cuales, claro, desde ese útero, tú ya puedes ir generando un cuerpoide de estos. Los cuerpoides eran también los cerebrillos, eso, ¿no? Eran, organoides y tal, pero ahora ya... Le añade la palabra oide y puede ser cualquier cosa. Claro, sí. Lo importante sería eso, crear cuerpos... que tiene nombre el bicho, Migueloide, Lorenzoide. serían cuerpos, sería muy exótico. Serían cuerpos que lo fundamental es eso, que anularles la posibilidad de que fueran seres sensibles, que no tuvieran conciencia y que no pudieran sentir dolor. Pero sería nuestra remesa para poder utilizarlos. Por lo tanto, no tendrían cerebro. Claro, no, por eso digo, se busca, claro, porque aquí es donde está, claro, aquí es donde ellos, por eso está, rollo da esta noticia, por eso uno de los autores es experto en derecho, en bioética, claro. Porque el tema está en, complicado. ¿Esto es una persona? No es porque ahora mismo tenemos que, evidentemente, cuando un ser humano nace, con independencia de su capacidad psíquica, se le considera a todas luces una persona y tiene una serie de derechos, hay una protección, etcétera. Pero claro, en esto, ¿qué hacemos? Y sin embargo ellos dicen, esto sería revolucionario para nuestra civilización, claro. Obviamente, a todos los niveles, para aumentar la longevidad, pero claro, tenemos un poco la cuestión esta de cómo los consideramos, ¿no? Entonces ellos, claro, insisten en, por un lado, las ventajas que os he contado, todas las expectativas, y que estamos ya, que esto que era ciencia ficción, empieza ya a haber una serie de técnicas que en el horizonte, todavía lejano, pero se pueden llevar a cabo. Entonces hay que ir preparando también la legislación. Bueno, hace unos días se llevó a cabo el primer trasplante de un órgano de un cerdo a un ser humano. Sí. Y además estos cerdos utilizan
un poco como estos cuerpoides de los que hablaba Juanjo, porque en realidad a través de células madre lo que tratan es que se desarrollen esos cerdos determinados órganos con características humanas y que puedan servir para un trasplante. Ahí el gran problema es el de siempre. Ese cerdo ya no es un animal, sino que obviamente sigue siendo un animal, pero tiene una serie de características humanas. Por lo tanto, desde el punto de vista legal, ¿cómo se le considera? Hay que hacerle un DNI. No, ahora mismo no hay ningún problema. Yo cuando lo oí la noticia, que además me parece que fue el corazón. Deriva de eso, de momento. Ahora mismo. Perdona, ¿qué dices? Actualmente en el derecho actual. Yo cuando oí la noticia, que además creo que lo que el trasplante fue de corazón, me da la sensación. Sí, creo que claro, yo me imaginaba al pobre enfermo en el hospital, llega el médico y le dice que le vamos a trasplantar el corazón de un cerdo. Bueno, y luego le regalamos la pata y la paleta. Sí, no sé, para que te comas a tu primo directamente. Da un poco de mal rollo. Canibalismo. Pero aquí la cuestión de los derechos está en qué se puede hacer con ese animal en laboratorio. Es más, eso sería bioética, sí, pero es más complejo otro tema que ya acabaremos tocando algún día, que es el tema de los derechos de los robots. Incluso la personalidad jurídica, igual las sociedades tienen personalidad jurídica desde el punto de vista de su comportamiento en el mercado, es decir, en la sociedad. Pues una sociedad limitada tiene personalidad, dices, no es un ser humano, no, pero tiene una forma de personalidad jurídica diferente a la que tiene una persona física. Pues a lo mejor los robots generarán en el futuro un elemento intermedio. Es decir, robots que hacen trabajos que tienen determinados derechos, en el sentido no humano, sino tienen derechos de protección a su consistencia, resistencia, vida. Pero esto generó un gran debate. Este debate sigue abierto. Generó un gran debate. Permitirme eso, que llegados a este punto. Que recuerde, que ya sabemos, que en el año 70 después de Cristo, el general Tito, que posteriormente acabaría siendo emperador, toma Jerusalén. También sabemos que en el año 1492, un genovés, un gallego, un catalán, vaya usted a saber de dónde era este señor, llamado Cristóbal Colón, si es que se llamaba así, llegó a América. Sabemos que en el año 1945 el mundo fue liberado de la tiranía de los nazis y de Adolf Hitler. También sabemos que hubo un actor llamado Ronald Reagan, que decían que era más bien malucho, y hay quien dice que acabó siendo el mejor presidente de la historia reciente de los Estados Unidos. Pero lo que todavía no sabemos es quién mató a Kennedy. Well, space is there, and we're going to climb it. And the moon and the planets are there. And new hopes for knowledge and peace are there. And therefore, as we set sail... Happy birthday. From Dallas, Texas, the flash, apparently official, President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time. People have been waiting for decades for this. All of the Kennedy files. The Kennedy Files. A ver si conseguimos hoy de una puñetera vez, Miguel, que nos digas quién mató a Kennedy o quién se supone que este señor tan espía, que pasó por España, que escribió libros, que se hizo millonario, que era amigo de un tío que también asesoró a Fidel Castro, ¿qué dijo en el lecho de muerte? Bueno, pues recordamos, este hombre lo que le cuenta a su hijo, porque su hijo estaba muy interesado en esta cuestión de quién asesinó. Estamos hablando, el nombre es... Howard Hunt. Howard Hunt, uno de los grandes agentes de la CIA. Ya sabemos que se basaron para Misión Imposible con Tom Cruise en este personaje. También sabemos que se decía que era el fumador de Expediente X, y se basaron en este personaje. En fin, un tipo bastante conocido. Sí, muy conocido que, como digo, fue interrogado en varias ocasiones sobre su implicación en el asesinato de Kennedy y fue condenado a cárcel porque a él se le acusó de ser el principal responsable del caso Watergate, cuando descubren a esos agentes de la CIA en la oficina del Comité del Partido Demócrata, en el complejo Watergate, en Washington, que dio lugar a ese caso periodístico por antonomasia. Sí, que acabó con un presidente de los Estados Unidos como era Richard Nixon. Se lo cargó, literalmente. Bueno, pues uno de los agentes que detuvieron en el caso Watergate era Frank Sturgis, que era un agente con el que había trabajado Howard Hunt, que estaba bajo las órdenes de Howard Hunt. Y él lo que cuenta es que en algún momento del año 1963 fue invitado a una reunión precisamente por Frank Sturgis, una reunión que tuvo lugar en un piso franco de la CIA en Miami.
Ellos habían trabajado juntos en varios complots anticastristas. Frank Sturgis era un pistolero de la CIA, un asesino a sangre fría, uno de los grandes agentes de campo, un tío muy valiente que no le tenía miedo a nada, que como comentamos la semana pasada, fue la mano derecha de Fidel Castro en la Revolución Cubana. Que esto es tremendamente interesante porque realmente, y eso han hablado varias personas cercanas a Fidel Castro en el exilio, quien desarrolló todo el plan de guerrilla para que triunfara la Revolución Cubana fue Frank Sturgis. Entonces la pregunta es, ¿qué hacía un agente de la CIA ayudando a Fidel Castro a que triunfara la Revolución Cubana? Bueno, pues parece ser que detrás estaba la CIA, porque querían sacar del poder a Batista, porque consideraban que grupos comunistas podían derrocarlo, y el grupo de Fidel Castro no era comunista, sino que dentro había partidos comunistas, pero había partidos socialdemócratas, democristianos, demócratas, y Fidel Castro ni siquiera era comunista. Sí, podemos decir que él se ascribe al comunismo en el momento en el que ve que tiene que tener la defensa y el paraguas de la Unión Soviética. En realidad lo que pasó, él intentó acercarse al presidente de los Estados Unidos, que era Eisenhower. Fidel Castro intentó acercarse a Eisenhower y Eisenhower le cerró la puerta delante de las narices. Entonces, para sobrevivir, se tuvo que echar en manos de los castristas. Bueno, el caso es que en manos de los comunistas. Como digo, el caso es que en ese encuentro, en ese piso franco de la CIA, al encuentro acude también David Morales, otro agente de la CIA llamado el Indio, de ascendencia mexicana, y este sí que era un auténtico asesino. Bueno, pues en ese encuentro Frank Sturgis le dice que él viene de parte de Bill Harvey, que es otro agente de la CIA, un alto cargo de la CIA, y le dice que están preparando un proyecto, que es el magnicidio de John Fitzgerald Kennedy. De hecho, todos ellos estaban trabajando en un proyecto secreto para asesinar a Fidel Castro. Todos ellos estaban trabajando en un proyecto para asesinar a Fidel Castro. Joder. Entonces Frank Sturgis reúne a toda esa gente, entre otros a Howard Hunt, y le dice que ahora la misión es asesinar a Kennedy. O sea, que es decir, cambiaron una misión por otra. Bueno, seguían intentando matar a Fidel Castro. O sea que eso no... No, eso... Vale. No era óbice para decir, si matamos a uno, tampoco vamos a dejar de matar al otro. Exacto. Pero en la reunión le cuentan a Howard Hunt que quieren que participe en esa operación, que es una operación al más alto nivel, para asesinar a Kennedy. Y se refieren a este evento como The Big Event, el gran evento. Según cuenta Howard Hunt, Frank Sturgis le dice que Bill Harvey, la agente de la CIA, el líder de esta operación, él iba a ser el encargado de contratar a los francotiradores y de transportar las armas necesarias para esa operación hasta Dallas, y que a quienes iban a reclutar era a sicarios corsos, es decir, de la mafia de Córcega, y de la mafia italiana, que en esa época era la encargada de llevar la heroína de Francia a Estados Unidos. La heroína de Europa pasaba por Francia y llegaba a Estados Unidos. ¿Y por qué deciden contratar a sicarios corsos? Lo hacen a través de la mafia italoamericana. Es una historia un poco complicada. Es un poco enrevesado, ¿no? Sí, lo hacen... Genial para no dejar pistas. Claro. Lo hacen porque... No hay ningún chino por ahí. La mafia china ya por ahí también, claro. Lo hacen porque consideran que sería más difícil seguir la pista si los francotiradores, los asesinos, son de la mafia corsa, la mafia francesa, que de la mafia italiana, que tiene su sede en Estados Unidos. Te queda un minuto. Vale. Entonces Hunt explica que no se fiaba ni de Morales ni de Harvey, porque decía que estaban cortados por el mismo patrón, que eran bebedores empedernidos, tipos duros, peligrosos y completamente amorales. Y él estaba de acuerdo en asesinar a Kennedy, consideraba que había que hacerlo, pero consideraba que esa operación peligraba y que podían verse todos implicados, y le dice a Sturgis, le dice lo siguiente, dice: si Harvey tiene algo que ver con esta operación, no cuentes conmigo, es un auténtico alcohólico y un psicópata. Y el otro se ríe y dice: tienes razón, es un alcohólico y un psicópata, pero ese hijo de puta es el único que tiene los huevos para hacer esto, ¿no? Y bueno, según Howard Hunt, se reúne con estos agentes en ese piso franco de Miami. Harvey jugaba un papel central y, según le comentan, la cadena de mando, quien dio esa orden fue nada más y nada menos que Lyndon Johnson, que era el vicepresidente de los Estados Unidos, que una vez que asesinan a Kennedy se convierte en presidente de los Estados Unidos. Pero tanto su hijo como otros especialistas consideran que en realidad mintió,
que aquí Howard Hahn estaba encubriendo al verdadero responsable, que era Allen Dulles, que fue director de la CIA entre el 53 y el 61, que se vio forzado a dimitir tras el fiasco de Bahía de Cochinos y que era el auténtico ideólogo de esta operación en la que aparentemente participó la mafia y los anticastristas cubanos. Por lo tanto, hemos terminado volviendo al principio. El Colegio Invisible, con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó, en Onda Cero. Qué maravilla escucharte, Miguel, contando estas cosas, porque se nota, primero, que lo vives, segundo, que te informas, y tercero, bueno, que llegas a conclusiones que a nosotros, pues, a veces no entendemos muy bien, todo se ha dicho, y otras veces, pues, nos quedan más dudas que las que teníamos al principio. El caso es que da la sensación de que, de una manera u otra, la CIA estuvo, no sé si implicada, pero que sabía que algo malo le iba a pasar al presidente. Parece que esto es algo que queda bastante claro. Todo parece indicar que esto fue una operación. Bueno, pues ya está, pues nosotros ya no podemos seguir operando el Colegio Invisible porque se acaba el tiempo, así que yo creo que ha llegado el momento de despedir, en primer lugar, los Kennedy Files. Ya no volverán, no os preocupéis, hemos terminado con esta... Espérate, que hay una segunda parte bien interesante. No, ya está, hemos terminado. Espera. No, que no te voy a dejar, que estamos terminando ya. El asesinato de Robert Kennedy, que hay mucho que cortar ahí. Hay otro más. Pues venga, podemos seguir utilizando la careta de The Kennedy Files, al fin y al cabo también es Kennedy. Bueno, voy a preparar el arcón del congelador para meter un canaloide ahí. Un canaloide y cuídate, Carlos, que tienes que recuperarte, te necesitamos con fuerza. Juanjo Sánchez Oro, un placer. Pues yo estoy a la expectativa de que la semana que viene Miguel resuelva quién mató a Laura Palmer. Bueno, pues nada, Laura Palmer queda pendiente. Miguel Pedrero, hasta luego, Lucas. Nos vemos dentro de unos días. Di adiós si quieres. Hasta la próxima. Laura Falcón, un placer como siempre. Nos vemos dentro de unos días. Nos vemos en nada. David Peñalba, pues eso, a disfrutar de las vacaciones y en una semanita seguimos con esto. Que seáis muy felices porque no da tiempo más. Para nada más, salvo para toser y desearos mucha felicidad. So find another fool like before, 'cause I ain't gonna live anymore believing some of the lies while all of the signs are deceiving. I am the eye in the sky looking at you. I can read your mind. I am the maker of rules, dealing with fools. I can cheat you blind, and I don't need to see anymore to know that I can read your mind. 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 I am the eye in the sky looking at you. I can read your mind. I am the maker of rules, dealing with fools. I can cheat you blind, and I don't need to see anymore to know that I can read your mind. 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 Don't leave false illusion behind. Don't cry, I ain't changing my mind. So find another fool like before.